Entonces, vamos a ver ya ahorita este último tema, que es calor y temperatura. Normalmente confundimos estos dos términos, o muchas veces tienen grandes similitudes entre calor y temperatura. Para la temperatura es más que nada para conocer o tener una forma de medir qué tanta energía cinética tiene un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto de energía cinética? Bueno, como sabemos, todo está compuesto de moléculas. Las moléculas se mueven a cierta velocidad. Entre más rápido se muevan, es esta variación que tienen entre un punto en el que estaban y otro punto en el que van a estar ahora, estas moléculas es lo que se conoce como temperatura. Comúnmente nosotros también lo podemos identificar, ¿no? Cuando tomamos una taza fría, la tocamos con la mano y decimos que tiene una temperatura muy baja. O por el contrario, si tomamos una taza que tiene algún líquido caliente, lo tocamos y decimos, bueno, tiene una temperatura muy alta, ¿no? Pero también comúnmente decimos esta otra parte de aquí, que es, está muy caliente, ¿no? Caliente y frío. Es como lo identificamos nosotros. Pero resulta que solamente en física existe el calor. O es un calor muy, muy bajo o es un calor muy alto. No existe como tal el frío. El frío es una forma subjetiva de decirle al bajo calor. ¿Ok? Decimos nosotros tenemos frío o está haciendo mucho frío. Es una manera nada más de declararlo o de conocer al calor bajo o tener muy bajo el calor. Aquí como tal en la definición tenemos que es el calor se define como una transferencia en material entre dos sistemas debido únicamente a una diferencia de temperatura entre ellos. Podemos decir que el calor de una sustancia es la suma de la energía cinética de las moléculas. ¿Qué quiere decir? Que nada más vamos a identificar la cantidad de sumatoria de energía cinética que tienen las moléculas. Por eso decimos que en física el frío no existe. No es de que el frío sea mental o que de este clima no esté frío, sino que hacemos referencia a que es un calor muy bajo. A eso nos lo referimos. Y por ejemplo, ¿qué pasa también cuando ponemos un hielo dentro de un vaso con agua? Decimos que el agua se enfrió. Lo que realmente pasó es que transfirió calor, el agua líquida, digamos, transfirió calor hacia el hielo, provocando que el hielo se empiece a derretir y bajando la temperatura de nuestra agua. Eso es lo que realmente pasa. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo medimos nosotros la temperatura? Pues la temperatura normalmente la medimos en estas escalas termométricas que le decimos o las conocemos. Eso son a través de graduaciones de un aparatito que conocemos como termómetro. Este termómetro está señalado en diferentes unidades que van de 1 en 1, de 20 en 20, de 10 en 10, etcétera, etcétera, pero traen numeritos asignados y tienen o conocemos dos escalas comunes, ¿no? Una es la escala Celsius o los grados centígrados, como normalmente los pueden ubicar por ahí en la temperatura, perdón, cuando están dándoles el clima, ¿no? ¿Cuántos grados van a estar? No, pues que va a estar a 17 grados o a 15 grados. No sé cuánto están ahorita ya en Tecate, pero creo que están muy baja la temperatura, como en 7, 8, 10 grados, algo así, ¿no? Muy baja la temperatura ahorita por allá. Y esa temperatura está en grados centígrados, grados Celsius. Este señor, o bueno, esta temperatura viene dada por un científico de apellido Celsius, que escogió dos puntos para simbolizar o señalizar su termómetro. Uno es el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua como el tope, y de ahí empezó a dividirlo en grados. Es decir, tomó como el cero el punto de fusión de hielo y como 100 el punto de ebullición del agua. ¿Ok? Por eso lo conocemos como centigrados, de 100 y de en grados, ¿no? Va en múltiplos, o fue la unidad de medida de cienes. Del cero, el punto de fusión de hielo, o sea, cuando el agua se congela, y de 100 grados cuando el agua empieza a hervir. Por eso sabemos que si el agua está hirviendo, está mínimo a 100 grados.
Y si tenemos el agua congelada, en el hielo mínimo debe de estar a 0 °C. También conocemos nosotros las temperaturas bajo cero, que hay zonas montañosas, usualmente, y también creo les ha tocado por ahí a ustedes, ahí en Tecate, temperaturas en las que estamos bajo cero, -2 °C, -3 °C. Entonces imagínense el punto de la temperatura. Es más abajo de congelar el agua. El agua se congela a los 0 °C. Entonces, si ustedes están a -2 grados, están más abajo de la temperatura para congelar el agua. Tenemos otra escala de temperatura que es dada igual por otro científico, Fahrenheit. Este señor estableció también su propia unidad de temperatura en una escala un poquito más complicada de medirla, ¿no? Hizo una mezcla de hielo, agua y sal, en donde eso lo tomó como 0 °C, 0 °F, perdón. Y la temperatura de agua y hielo estaba como en 30 grados, más o menos, esa era su unidad de medición. Y como temperatura del cuerpo humano a 96 grados. Más o menos a partir de esos datos, él empezó a hacer sus comparaciones y de ahí nace la escala Fahrenheit. Los grados Fahrenheit son usualmente utilizados en Estados Unidos. Aquí nosotros no acostumbramos mucho usarlos. Sin embargo, hay mucha gente que todavía se quedó acostumbrada a utilizar los grados Fahrenheit. Antes la temperatura venía brindada desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos nos decían como en cuánto íbamos a estar, al menos aquí en toda la franja fronteriza. Y mucha gente se quedó acostumbrada a saber cuántos grados Fahrenheit eran estos. Para que se den ustedes una idea, 0 °C, que es la temperatura a la que se congela el agua, son 32 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces de ahí es de donde podemos partir. 32 grados Fahrenheit es igual a 0 °C. Sin embargo, existen formas y métodos de conversiones, que son, perdón, estas formulitas que están aquí. Si nosotros tenemos grados Fahrenheit y queremos convertirlos a grados centígrados, tenemos que utilizar esta fórmula de aquí. Y si nosotros tenemos grados centígrados y queremos convertirlos a grados Fahrenheit, tenemos que utilizar esta otra fórmula de aquí. ¿Ok? Dependiendo de lo que nos brinde en nuestro ejercicio, es la fórmula que tenemos que utilizar. Y ahora nos falta una escala más. La escala Kelvin. La escala Kelvin es la escala absoluta. Esta escala se usa a niveles científicos. Con esta escala se determina una temperatura más precisa, más exacta para los cuerpos. Es decir, con esta temperatura se le asigna a un cuerpo, digamos, en el espacio, a decir a cuántos kelvins está. No se le pone a esta unidad el simbolito de grados como aquí. Si se fijan, este tiene simbolito de grados, que es centígrados, pero para los Kelvin no se le debe de poner nada. Simplemente se señala que son Kelvin. Está a tantos kelvins, es 87 Kelvin, 47 Kelvin, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir estas escalas? ¿O por qué se le conoce también como escala absoluta? Bueno, lo que pasa es que para este tipo de escala, igual propuesta por un científico de apellido Kelvin, determinó que no hay un límite para la temperatura que puede alcanzar algún cuerpo. Es decir, un cuerpo puede seguir incrementando su temperatura hasta el punto en el que se deshaga, obviamente, o se evapore o lo que sea que le suceda a ese cuerpo. Sin embargo, en todo el universo existen cuerpos que pueden resistir muchísima, muchísima temperatura. Entonces, no hay un punto máximo, un límite superior para poderlo medir. Sin embargo, sí existe un límite inferior para poder medir la temperatura. El punto más bajo que existe para medir la temperatura y al cual jamás podríamos nosotros alcanzarlo. No podríamos llegar al 0 Kelvin. El 0 Kelvin o el cero absoluto significa, basándonos en la primera definición de temperatura, significa que no existe movimiento de las moléculas, que quiere decir que está totalmente detenido un cuerpo. Y eso
pues hasta ahorita en la naturaleza no pasa. Se ha intentado llegar al 0 Kelvin, pero no puede llegarse hasta ese punto. En grados Fahrenheit sí existe el -2, -5, -20 grados Fahrenheit. Igual en el grado centígrado, -5, -10, -20 grados centígrados. Pero en los Kelvin no puede existir una temperatura negativa. No hay nada por debajo del 0 Kelvin. ¿Ok? El 0 Kelvin es decir que un cuerpo está totalmente detenido, sus moléculas no se mueven, es más, ni sus átomos se están moviendo. Eso quiere decir el 0 Kelvin. Por eso les digo que no podemos llegar a ese punto hasta ahorita, de forma natural. Y aquí está también su formulita para convertir grados centígrados a kelvins. ¿Ok? Nada más le vamos a sumar 273.15 a los grados centígrados y con eso obtenemos nosotros nuestros kelvin. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo claro? Es más teórico ahorita toda esta parte que nos queda ya por ver. Es nada más para que ustedes identifiquen la temperatura, que sepan que no es lo mismo la temperatura que el calor y que sepan que el frío no existe. Como tal, al menos en física, no existe el frío. ¿Ok? Y aquí unos pequeños ejercicios de conversiones. Nos dan a nosotros que tenemos 60 grados centígrados y los vamos a convertir a grados Fahrenheit. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues nada más tenemos a partir de esta formulita que está aquí, 9 quintos por 60 más 32 igual a 140. Fácil. ¿Ok? Recuerden que acá teníamos la fórmula, 9 quintos por los grados centígrados más 32. 9 quintos por los grados centígrados más 32. Igual a 140. Entonces, 60 grados centígrados igual a 140 grados Fahrenheit. Ahora, tenemos que convertir 200 grados Fahrenheit a grados centígrados. Bueno, 5 novenos por la resta de los grados Fahrenheit menos 32. 240 menos 32, luego lo multiplicamos por 5 novenos, nos va a dar 115.55 grados centígrados. Entonces, simplemente determinamos que 240 grados Fahrenheit son 115.55 grados centígrados. Fácil, ¿no? No hay pierde con esta parte. ¿Dudas de esta parte de las conversiones? ¿Nada? Entonces, pasamos ahora a convertir 85 grados centígrados a Kelvin. 85, que son los grados centígrados, más los 273.15 que nos daba la fórmula, es igual a 358.15 Kelvin. Entonces, 85 grados centígrados es igual a 358.15 Kelvin. Facilito. Ahora, 80 Kelvin a grados centígrados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, 80 menos 273.15 igual a menos 193.15 grados centígrados. 80 kelvins es igual a menos 193.15 grados centígrados. Son puras sumas, restas, unas multiplicaciones aquí de fracciones y es todo lo que tendrían que hacer para lograr conversiones. ¿Dudas de las conversiones de temperaturas? ¿No? ¿Nada? ¿Está claro? Ok. Entonces, si está claro, para el compilado, estos 4 ejercicios que están aquí, facilitos. Convertir 322 grados Fahrenheit a Kelvin. Convertir 285 grados centígrados a grados Fahrenheit. Convertir 1005 Kelvin a grados Fahrenheit. Y convertir 104 grados Fahrenheit a Kelvin. ¿Ok? En la Sencillo. primera, profesor, sería 32, no, 322, Ajá, y lo vamos a convertir en, a Kelvin. y se resta con el 273.15. No, eso era con centígrados. Entonces aquí se multiplica. Tampoco. No.
Si tienen grados Fahrenheit y la fórmula les dice en grados centígrados, pues ¿qué tendrían que hacer primeramente? Si ustedes tienen Fahrenheit aquí y para la fórmula tienen que utilizar centígrados, ¿qué tendrían que hacer? Una regla de tres. ¿No? No. Si ustedes tienen Fahrenheit, no pueden convertir directamente a Kelvin. Necesitan centígrados para poder convertir a Kelvin. Entonces, pues tienen que convertir esto a centígrados. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí está claro? No. ¿No? Profe, una disculpa, no pude entrar a tiempo porque no tenía luz en mi casa y apenas llegó. ¿Ok? Soy Rodríguez. Muy bien. Entonces, si queremos convertir de Fahrenheit a Kelvin, hay que convertir los Fahrenheit primeramente a centígrados y luego convertirlos a Kelvin. ¿Ok? ¿Sí está claro ahora sí? Sí, ahora sí. Aquí, mismo caso. Nada más que al revés. Primero lo van a convertir esto a centígrados y luego a Fahrenheit. Bien. Ahora sí. ¿Alguna otra duda? Esa va a ser tarea para el compilado. Sí, este es para el compilado. Bien. Igual el video lo va a subir, ¿verdad? Sí. Ok, igual Ahorita, checo el video para si tengo dudas. Gracias. muy bien. Ahorita terminando la clase lo subo. Bien. Entonces, ¿no hay dudas? ¿Clarísimo? Perfecto. Entonces, Sí. para las tareas o el compilado en este caso, pues es a partir de ahora sí ya esta fue la última tarea. Entonces, de ahorita, de esta última tarea, hasta un día antes de la siguiente clase, o sea, nuestra clase es los martes, sería hasta el próximo lunes para poderme mandar sus trabajos por correo, ¿ok? Pongan su apellido en el correo, ya sea en el título del correo, en el cuerpo del correo, donde ustedes quieran, pero pongan su apellido para poderlos filtrar. ¿Bien? ¿Dudas? Ok. Las tareas tienen hasta el día lunes para podérmelas mandar.